Tema 4.1 Dispositivos y manejadores de dispositivos, Device Drivers. Unidad 4 Administración de entrada y salida. Todo el código que depende de los dispositivos aparece en los manejadores de dispositivos. Cada controlador posee uno o más registros de dispositivos. Estos se utilizan para darle los comandos. Los manejadores de dispositivos proveen estos comandos y verifican su ejecución adecuada. Aceptar las solicitudes abstractas que hace el software independiente del dispositivo. Verificar la ejecución de dichas solicitudes. La solicitud de entrada y salida, por ejemplo, para un disco, se debe traducir en términos abstractos a términos concretos. El manejador de disco debe estimar el lugar donde se encuentra en realidad el bloque solicitado, verificar si el motor de la unidad funciona, verificar si el brazo está colocado en el cilindro adecuado, etc. En resumen, se debe decidir cuáles son aquellas operaciones necesarias del controlador y su orden. Este envía los comandos al controlador al escribir en los registros del dispositivo mismo. Frecuentemente el manejador del dispositivo se bloquea hasta que el controlador realiza cierto trabajo. Una interrupción lo libera de este bloqueo. Al final la operación deberá verificar los errores. Si todo está en orden, este transferirá los datos al software independiente del dispositivo. Regresa información de estado sobre los errores a quien lo llamó. Inicia otra solicitud pendiente o queda en estado de espera. La labor de un manejador de dispositivos es la de, si al recibir una solicitud el manejador está ocupado con otra solicitud, agregará la nueva solicitud a una cola de solicitudes pendientes. Bien, vamos a hablar de administración de entrada y de salida. A mí me tocó el subtema 4.2, mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos, Device Drivers. Bien, vamos a dar una pequeña explicación leída y después voy a explicar yo con mis propias palabras pues lo que entendí del tema. Empecemos. El controlador es el componente más importante desde el punto de vista del sistema operativo, ya que constituye la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora y es el componente que se ve desde la CPU. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Técnicas de entrada y de salida. Entrada y de salida programada. El procesador emite una orden de entrada y de salida de parte de un proceso a un módulo de entrada y de salida. El proceso espera entonces a que termine la operación antes de seguir. Un ejemplo podría ser cuando nosotros desde la computadora abrimos para abrir la bandeja de discos y tenemos que esperar a que este mismo entienda el proceso, la acción que le dijimos que hiciera para que lo pudiera abrir, y luego pues nosotros al esperar pues proseguimos a meter el disco, a introducir el disco y este mismo lo lee. Por así dar un pequeño ejemplo. Dirigida por interrupciones. El procesador emite una orden de entrada y de salida de parte de un proceso, continúa la ejecución de las instrucciones siguientes y el modo de entrada y de salida lo interrumpe cuando completa su trabajo. Las instrucciones siguientes pueden ser del mismo proceso, si no es necesario para esperar la terminación de entrada y de salida. En otro caso, el proceso se suspende a la espera de la interrupción mientras realiza otro trabajo. Acceso dentro de la memoria DMA. Un módulo de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y un módulo de entrada y de salida. El procesador envía una petición de transferencia de un bloque de datos al módulo DMA y se interrumpe solo cuando se transfiere el bosque entero. Bien, a medida que han evolucionado los sistemas informáticos, se ha producido tendencia creciente en la complejidad y sofisticación de cada componente individual. En ninguno de los puntos es más evidente que es la función de entrada y salida. La etapa de su evolución puede resumirse como la siguiente. El procesador controla directamente los dispositivos periféricos, se añade un controlador o módulo de entrada y de salida. El procesador utiliza entrada y salida de programas sin interrupciones. Se añade un controlador o un módulo pero empleando sin interrupciones. El módulo de entrada y de salida recibe el control directo de la memoria a través del DMA. Ahora puedo mover un bloque de datos de la memoria o de la misma sin que intervenga el procesador.
se mejora el módulo de entrada y salida hasta llegar a ser un procesador separado con un conjunto de instrucciones especializadas para entrada y salida. El módulo de entrada y de salida posee su propia memoria local y es de hecho un computador independiente. A medida que sigue la evolución, una mayor parte de la función de entrada y salida se realiza sin la participación del procesador. El procesador central se libera cada vez más de las tareas relacionadas con la entrada y salida. Bien, pues como sabemos, nuestras computadoras o nuestros sistemas, más que nada tienen entradas de salida para que nosotros podamos pues introducir ya sea discos, memorias y así podamos ampliar más la capacidad que puede tener tal vez nuestro computador, nuestra CPU y podamos tener una mejor función o hacer que nuestra computadora nos rinda y pues no solamente ocupar la memoria dicha que ya trae la computadora, por eso que podemos meter una USB, discos y no solamente son puertos los de entrada y salida, también la pantalla es entrada y salida, ya que la pantalla nos muestra lo que nosotros vemos, ya sea software, programa, videos, muchos pensarán que no, pero la pantalla es de salida, porque obviamente nosotros no podemos darle entrada a nada. Lo único que hace es dar la fuente que nosotros veamos y pues podamos leer, obturar, jugar o escribir. El teclado es de entrada, ya que nosotros podemos introducir códigos a base de eso, teclando comandos, y pues es algo que el software ya tiene determinado que así sea. Y bien, eso sería todo de mi parte por ese tema. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento vea este video. Mi nombre es Jesús Aventaño Zamora y le voy a platicar sobre el subtema 4.3, estructura de datos para manejo de dispositivos de la unidad 4, administración de entrada-salida de la materia sistemas operativos. Las estructuras de datos para manejo de dispositivos en los sistemas operativos son responsables de organizar información relacionada con los dispositivos y facilitar el acceso y control a ellos mismos. A continuación le diré 4 estructuras de datos que se utilizan en este contexto. La primera es tabla de controladores, driver flow, bloques de control de acceso de dispositivos. La tercera, colas de ES, colas de entrada y salida. La cuarta, tabla de archivos. La tabla de controladores es una estructura de datos que mantiene información sobre los controladores de dispositivos instalados en el sistema operativo. Cada entrada de la tabla contiene detalles sobre el controlador, como su nombre, ubicación, memoria y funciones del control asociadas. Los bloques de control de dispositivos, que es el segundo, son estructuras de datos que representan un dispositivo específico conectado al sistema. Estos bloques contienen información importante sobre los dispositivos, como su estado, identificación, ubicación y memoria y registros de control. Los bloques de control de dispositivos se utilizan para realizar operaciones de entrada y salida con los dispositivos, coordinan su acceso y gestionan los flujos de datos entre el sistema operativo y los dispositivos. Colas de ES, entrada y salida, son estructuras de datos utilizadas para administrar las operaciones de entrada y salida como tal hacia y desde los dispositivos. Hay dos tipos principales de colas de entrada y salida. La cola de solicitudes de entrada y salida, request out, y la cola de finalización de entrada y salida, couplet out. La cola de solicitud de entrada y salida almacena solicitudes pendientes de entrada y salida enviadas por los procesos, mientras que la de finalización de entrada y salida
almacena las operaciones de entrada y salida que han sido completadas. Estas colas permiten que el sistema operativo coordine y priorice las operaciones de entrada y salida con los dispositivos de manera eficiente. Por último, la tabla de archivos. La tabla de archivos es una estructura de datos utilizada para el sistema operativo para realizar un seguimiento de los archivos abiertos del proceso. Cada entrada de la tabla contiene información sobre el archivo, como su nombre, como su ubicación en el almacenamiento y permisos de acceso. La tabla de archivos también permite también al sistema operativo gestionar el acceso concurrente a los archivos, asegurando la consistencia y el cumplimiento de los permisos. Eh, Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo se está viendo esto. Mi nombre es Hans Carly Robesonur Hansen Mojica y hoy voy a hablar de tema 4.4, operaciones de entrada y salida. Ok, tanto en la entrada y la salida programada como la basada en interrupciones, la UCP debe encargarse de la transferencia de datos una vez que sabe que hay datos disponibles en el controlador. Ok, una mejora importante para incrementar la concurrencia entre la UCP y la entrada y salida, pues consiste en que el controlador del dispositivo se puede encargar de efectuar la transferencia de los datos, liberando de este trabajo a la UCP e interrumpir a la UCP solo cuando haya terminado la operación completa de entrada y salida, ¿no? Entonces, esta técnica se denomina acceso directo a memoria de MEA directa, Memory Access. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando se utiliza acceso directo a memoria, es el controlador el que se encarga directamente de transferir los datos entre el periférico y la memoria principal, sin requerir intervención alguna por parte del procesador. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Cuando el procesador desea que se imprima un bloque de datos, envía una orden al controlador indicándole la siguiente información. Tipo de operación, lectura y escritura. Periférico involucrado en la operación, la dirección de memoria desde la que se va a leer o a la que se va a escribir directamente con el controlador de dispositivo. Dirección. El número de bytes a transferir. Contador.